Amén. Así es que vamos a tomar las escrituras y vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo, capítulo número 2, y vamos a terminar este capítulo 2, hermano. Vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el 15. Esa es la porción que nos correspondería el día de hoy, estudiarla, analizarla y ver, hermanos, qué podemos sacar para aplicarla a nuestras vidas. Así es que, sin mayor preámbulo, les invito, hermano, a ponerse sobre sus pies y todos juntos podamos leer la palabra poderosa de Dios. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Si lo tiene, me dice amén, hermanos. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día que nos concedes de estar en tu casa junto a nuestros hermanos en el día del Señor, para alabar tu nombre, exaltarte, para traer nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias por todos los hombres. Pero también venimos con ese deseo de oír tu palabra, de oír tus consejos, de que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Te ruego me ayudes en este momento a compartir tu mensaje con fidelidad para tu gloria y para edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuertes las palmas al Señor. Muy bien, amados hermanos, vamos igual a apoyarnos con las diapositivas, con la pantalla para ver algunos versículos, de esa manera hacerlo un poco más dinámico. Tenemos varios pasajes que ver y quisiera recordarles, a modo de una introducción, de que estamos estudiando varios domingos una de las cartas pastorales que Dios ha dejado para la iglesia. Y en este caso estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y ya que es una carta pastoral, en esta carta encontramos instrucciones dadas a un joven pastor de nombre Timoteo, para que a su vez Timoteo las pueda enseñar a la iglesia en Éfeso. En consecuencia, una vez que todos conocen las instrucciones de esta carta, todos los miembros de la iglesia de Éfeso y por extensión todos los miembros de las iglesias cristianas, podamos saber cómo deberíamos comportarnos o conducirnos cuando estemos congregados en la casa de Dios. Y quiero que usted lea conmigo el capítulo 3 de esa misma carta, versículos 14 y 15, lo tenemos también en la pantalla. Dice la Biblia lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15, para que si tardo, si Pablo se demora, sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. La finalidad de esta carta, hermanos, la finalidad de esta carta es para que todo creyente, todo cristiano, todo pastor, todo miembro de la iglesia, sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repasando un poco las instrucciones que ya hemos visto semanas atrás, voy a mencionar que hemos aprendido 3 instrucciones hasta el día de hoy. La primera instrucción,
Lo encontramos a partir del versículo 1 al 4 de capítulo 2, y en esta instrucción nos habla que cuando estamos reunidos en este lugar, hombres y mujeres en la casa de Dios, debemos realizar oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y una de las oraciones que no puede faltar es la oración salvífica, es decir, la oración pidiendo a Dios que salve a las almas. Pero también debemos de orar por aquellas personas, hombres o mujeres, que están en eminencia, es decir, que están en un grado de autoridad, en posición de gobierno. Eso es lo que hemos aprendido. La segunda instrucción que hemos aprendido lo encontramos en el versículo 8 del mismo capítulo 2, y hemos visto que los responsables de dirigir dichas oraciones cuando nos encontramos en la casa de Dios son los hombres. Lo deben realizar con un carácter piadoso, con manos santas y sin ira ni contienda. La tercera instrucción que hemos visto ya no está relacionado con los hombres, sino con las mujeres. Y eso lo vemos a partir del versículo 9 al 10. Y en ella vemos que las mujeres, cuando se congregan en la casa de Dios, pero también deben de considerarlo cuando están fuera de la casa de Dios, pero sobre todo cuando vienen a la iglesia, deben vestirse con pudor y modestia. Pueden arreglarse sin llegar a extravagancia o a exageraciones, pero su mayor énfasis en los adornos, su mayor énfasis en adornarse, deben ser con buenas obras, como corresponde a mujeres piadosas. Bueno, siguiendo ese mismo orden de ideas, el día de hoy veremos una nueva instrucción que atañe nuevamente a las mujeres, pero también a los hombres, y vamos a ver ¿cuál es la posición de la mujer dentro de la iglesia? El tema de hoy, el tema número 10, tiene como título, se titula El rol de la mujer en la casa de Dios. Amén, hermanos. El rol o la función, si usted gusta también llamarlo así, la función o el rol de la mujer en la casa de Dios. Bueno, debo decir, hermano, que esta porción que hemos dado lectura es una de las porciones más difíciles de comprender y es una de las porciones más debatidas por el pueblo cristiano. Muchas mujeres con influencias por pensamientos feministas o corrientes liberales de este mundo tienden a rechazar esta porción de la Escritura. Hay una predicadora, que la conocen como pastora, de nombre Kenia Fernández, que se ha hecho muy popular en las redes sociales los últimos meses, que no acepta lo que vamos a enseñar el día de hoy, no acepta esta porción bíblica hasta el punto de llamar al apóstol Pablo un hombre machista, y que Pablo, cuando escribió esto, estaba errado, estaba equivocado. Por otro lado, esta porción que vamos a estudiar, debemos de analizarlo en todo su contexto. De lo contrario, podríamos caer en un autoritarismo abusivo de los hombres para con las mujeres. Y eso obviamente no vamos a permitir, ¿no? No podemos caer en ningún extremo. Quiero decir algo que ya se ha dicho anteriormente. Semanas atrás ya he dicho lo que voy a mencionar. La Biblia muestra a un Dios ¿de orden o de desorden? Pues de orden. Y dentro de ese orden, Él ha establecido lo que es su voluntad. Hermanos, estos 5 versículos establecen el orden para la mujer cuando se encuentre congregada en la casa de Dios. Esa es
y será siempre la voluntad de Dios. Vamos a dividir el mensaje de hoy en 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos en el día de hoy. El primer punto le he titulado Un llamado a aprender con humildad. Un llamado a aprender con humildad. Eso lo vamos a ver a partir del versículo 11 y 12. El segundo punto que veremos es razones que impiden el liderazgo femenino en la iglesia. Razones que impiden el liderazgo femenino en la iglesia. Lo encontramos en el versículo 13 y versículo 14 y concluiremos con el tercer punto donde veremos la restauración y propósito a través de su rol. Hablando de la mujer tiene un rol. A través de ese rol vamos a ver cuál es la restauración y propósito que tiene la mujer. Versículo 15. Bueno, hermanos, vamos entonces a entrar a desarrollar el primer punto. Un llamado a aprender con humildad. Síganme con sus Biblias o en todo caso en la pantalla. Vamos a leer el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Hermanos, si yo sacase ese versículo que está allí, si yo lo sacase de su contexto, hermanos, yo podría decir algo como, ninguna mujer tiene acá derecho a opinar. Nadie puede hablar, solo los hombres hablan. Todas las mujeres guarden silencio. Hermano, wow. Y alguien diría, la Biblia lo dice. ¿Y de verdad? ¿Qué dice, no? La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Pero hermanos, eso es lo que nunca se debe hacer. Nunca podemos sacar o hacer exégesis o sacar una enseñanza aislando el texto de su contexto. Porque si hacemos eso, podemos hacer o sacar un pretexto para decir cualquier cosa. Así es que dejemos el versículo en su contexto, hermanos. La iglesia en Éfeso, recuerde algo, hermano, para entender esta porción. La iglesia en Éfeso estaba formada por judíos y gentiles. Para este tiempo y desde siglos atrás, ambas culturas, es decir, los judíos con la cultura gentil o griega, habían marginado a las mujeres. La mujer, hermano, no tenía derechos como los tenía el hombre. Recuerdo, hermanos, que inclusive en alguna oportunidad mi padre, en algún momento, inclusive quizás mi mamá, o escuché quizás de otros, por otros lados también, era una costumbre, hermano, de nuestros antepasados, quizás abuelos o tatarabuelos, usted quizás puede hacer también memoria, que mayormente los que recibían educación, estoy hablando en nuestro contexto, mayormente los que recibían educación eran los hombres. La mujer, ¿para qué? Si ella se casará, tendrá sus hijos y va a estar en su casa y se acabó. Mayormente se preocupaba por el hombre. Bueno, de la misma medida y en un tono mucho más abusivo, estas culturas marginaban a las mujeres. Las mujeres judías y las mujeres gentiles no tenían los mismos derechos que los hombres. El judaísmo y el paganismo negaban la educación a las mujeres, pero el cristianismo no. El cristianismo no. ¿Se da cuenta la diferencia? Los judíos y los gentiles, o el paganismo y el judaísmo, negaban el derecho de instruir a las mujeres. Pero llegó el cristianismo y lo cambió todo. Hermanos, tenemos en la Biblia un hecho histórico, a Jesús. Y vemos a Jesús que Él rompió los esquemas de aquel tiempo. Vemos a Jesús conversando con una mujer de Samaria. ¿Se acuerdan? Se encontraban conversando junto al pozo de donde solía esta mujer sacar agua para que lleve
a alimentar a sus animales y aún para ella misma. Y resulta que vemos a Jesús enseñando a la mujer samaritana lo que era ser un verdadero adorador. Es así, hermano, entonces, que con la llegada del cristianismo, las mujeres recobraron el derecho a ser instruidas y educadas. Por eso Pablo dice lo que hemos leído y lo que estamos viendo en el versículo 11. Por eso Pablo dice, la mujer aprenda. Mira, hermano, no está diciendo que la mujer no debe aprender, está diciendo que la mujer aprenda. Y notemos que la expresión que vemos aquí es un mandato, no está Pablo dando una sugerencia, Pablo está dando una orden. Pablo está ordenando que la mujer debe recibir enseñanza. Y como se está hablando en el contexto de la iglesia, se refiere a que toda mujer cristiana debe ser enseñada en la palabra de Dios. Pero dicho aprendizaje de las mujeres debe hacerse con humildad. El versículo completo dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La palabra griega para silencio es fundamental. Si nosotros no entendemos la palabra en su significado original, pues podemos errar. El término silencio aquí, la palabra silencio, no significa estar callada o que no puede hablar. Su significado del griego al español sería tranquilo, manso, sereno, apacible. En otras palabras, la mujer debe aprender con un carácter que refleje tranquilidad y serenidad. Además, este aprendizaje que está teniendo la mujer en la iglesia debe hacerlo con sujeción, es decir, con humildad y obediencia a aquel que le esté enseñando. Al parecer, hermanos, había habido problemas en la iglesia de Éfeso, como lo pueden haber en muchos otros lugares, producto de las falsas enseñanzas que habían entrado por medio de falsos hermanos, de falsos creyentes. Habían enseñado cosas totalmente contrarias al evangelio. Y es por esa razón que Pablo le pide a Timoteo, en el capítulo 1, que ya lo hemos visto, que corrija aquellas falsas enseñanzas, o como dice el versículo 4, fábulas y genealogías interminables que no acarrean edificación. Entonces, hermano, quizá cuando el maestro de Dios se paraba en el púlpito a enseñar la sana doctrina, algunas mujeres interrumpían alzando la voz porque no estaban de acuerdo con lo que cualquier discípulo de Pablo quizás o cualquier hombre de Dios estuviera enseñando, y se levantaban malhumoradas, cortando la enseñanza, generándose un desorden y una falta de reverencia a Dios y a su palabra. Y a veces eso hemos visto, ¿no? Que se está predicando y de pronto ¡pum!, se interrumpe de una forma abrupta, de una forma, hermano, inadecuada. Y algo de esto estaba ocurriendo, pero lo promovían mujeres. Por esta razón, Pablo manda que la mujer aprenda con el debido control de sus emociones, que aprenda la palabra de Dios con un espíritu tranquilo y sereno, pero también con sujeción al liderazgo masculino que tienen la responsabilidad de enseñar en la iglesia. Ahora bien, el motivo de que la mujer debe aprender con humildad o con sujeción lo va a desarrollar en el versículo 12. Pero antes, o mejor dicho, vamos a leer el versículo 12. Acompáñenme con el versículo 12. ¿Cuál es el motivo para que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción? Porque no permito, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermano, en este versículo Pablo da el motivo, pero antes quisiera explicar el significado de la palabra permito. Esta palabra es importante. Este vocablo epitrepo es la palabra griega y significa dejar hacer algo. Eso significa dejar hacer algo. Para que Pablo use este término, implicaría que algunas mujeres en Éfeso deseaban predicar en el culto público y de esta manera tener autoridad sobre la congregación. El apóstol sabía por inspiración divina que la función de anciano, la función de obispo, de pastor, de maestro, cuando predica o enseña la palabra de Dios en el culto público, es decir, en la iglesia, recae sobre los hombres. Esto no significa, y quiero dejar claro, que la mujer sea inferior al hombre, como ya lo hemos dicho antes, hermano. Esto obedece a un orden, nada más, a un orden establecido por Dios, hermano, en donde el líder o la cabeza de la mujer, ¿quién es? Es el hombre. El hombre es el líder en su hogar y en la iglesia. Aquellos que insisten en que las mujeres pueden ocupar el lugar de autoridad que Dios ha dado a los hombres, diciendo que hombres y mujeres son iguales y por eso pueden haber pastoras o predicadoras en las iglesias y que gobiernen a los hombres, debemos decir algo. Es cierto, hermano. Es cierto que los hombres y las mujeres somos iguales, pero ojito aquí, ojito aquí. Es cierto que los hombres y las mujeres somos iguales en esencia y en dignidad. Somos iguales. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermano, como vemos, tenemos el mismo valor como seres humanos. Ambos compartimos la imagen de Dios, hermano. Cuando estamos viendo a una mujer, estamos viendo la imagen de su creador, la imagen de Dios. Cuando estamos viendo a un varón, estamos viendo la imagen de Dios. Sea cristiano o no cristiano, eso no es el punto. Basta con que sea creación de Dios. Si es hombre o es mujer, es suficiente para que esas personas sean la imagen de Dios. Somos iguales, hermano, en ese sentido. El hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer es mejor que el hombre. Leamos primero a los Corintios 11, versículo 11 y 12. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12. Mire, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, ¿qué significa eso, que la mujer procede del varón? Lo que significa es que la primera mujer, ¿quién fue la primera mujer? Eva, fue creada de la costilla del varón. Entonces, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Así que, hermano, el hombre no es mayor que la mujer, ni la mujer es mejor que el varón. Incluso para efectos de salvación, hermano. En Cristo podemos ser salvos tanto hombres como mujeres. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Leamos Gálatas 28. Gálatas 3, 28. Dice, ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer.
O sea, los dos son iguales para ser salvos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aún, hermano, para efectos de salvación, Jesús no hace acepción de personas. Jesús ve un corazón quebrantado, arrepentido, sea hombre o mujer, chico, grande, joven o anciano, o niño o adolescente, todos son bienvenidos. Porque para el Señor nadie es mejor, ni hombre ni mujer. Sin embargo, aunque somos iguales, tenemos roles diferentes o funciones dadas por Dios distintas. Y debemos realizarlas sujetándonos. Pensemos en el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia, de roles diferentes y sujetos. Pensemos en Cristo y su papá, su padre. Ambos son Dios, pero cumplen roles o funciones diferentes, en donde el Hijo está sujeto a Dios Padre y no por eso el Hijo es inferior al Padre. No por eso es inferior Jesús, pero en una línea de orden Jesús se sujeta a su Padre. Leamos lo que dice 1 Corintios 11:3. Es un pasaje muy conocido. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios Padre la cabeza de Cristo. Notamos entonces que hay un orden divino. ¿Verdad que hay un orden divino? Hay un orden, hermano. El hombre es la cabeza, el guía, el líder de la mujer. Este es el modelo y es la voluntad de Dios que así sea. Aunque existan hombres, y es verdad, negligentes, irresponsables, que no cumplen con su liderazgo hacia la mujer, eso no invalida el modelo divino. La Biblia muestra un liderazgo masculino. Nos habla de ancianos, nos habla de pastores, nos habla de obispos, que son los responsables de guiar la vida espiritual de la iglesia. Hermanos, estos hombres de Dios son los encargados de enseñar en el culto público y no la mujer. Son los hombres de enseñar en el culto público como lo estamos haciendo en este momento. Es por eso que Pablo dice: porque no permito a la mujer enseñar. Hermano, cuando una persona enseña, ejerce autoridad. Está ejerciendo autoridad cuando un maestro, un profesor en la sala de clases, en las aulas de clases, un profesor, un maestro, cuando enseña a sus alumnos, ¿tiene o no tiene autoridad? Claro que sí. Entonces, hermano, cuando una persona enseña, está ejerciendo autoridad. Sus palabras buscan ejercer influencia en sus oyentes. Por eso tienen autoridad. Pablo agrega: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres, sino estar en silencio. Y como ya lo he dicho antes, esto de estar en silencio no quiere decir que no pueden las mujeres hablar en algún momento, sino que deben escuchar y aprender con un espíritu tranquilo y sereno. Y en algún momento que tengan que preguntar, lo harán con mucho respeto y con mucho orden. Las mujeres sí pueden enseñar la palabra de Dios. Présteme atención, no me estoy contradiciendo. Escúcheme. Las mujeres sí pueden enseñar la palabra de Dios, pero en otro contexto que no sea en el servicio o en el culto público, en la casa de Dios. Por ejemplo, pueden enseñar a niños, a preadolescentes o adolescentes. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5.
Lo tenemos también en la pantalla, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda, dice, Pablo está trayendo a su memoria parte de la vida de Timoteo. Y dice lo siguiente, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando de Timoteo, que hay en ti, Timoteo. Esa fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida, mire hermano, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero ahora, para complementar, vamos a leer el capítulo 3 de la 2 Timoteo 3, versículos 14 y 15. Pablo le sigue hablando a Timoteo y le dice, pero persiste tú, no te desanimes, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermano, la fe que Timoteo tenía desde niño, ¿quién le inculcó esa fe? Su mamá y su abuela, dos mujeres de Dios. Y que desde la niñez, versículo 15, desde la niñez, hermano, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, que acá vemos mujeres enseñando a niños? Hermano, las mujeres deben de enseñar en un contexto diferente al culto público y pueden hacer a niños, a sus nietos, a sus hijos, adolescentes, preadolescentes, hombres o mujeres, etc. Pero también pueden ser maestras que enseñen a otras mujeres. Pueden ser líderes de mujeres que enseñan a otras mujeres, mujer con mujer. Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Las ancianas, ¿qué género es? Mujer. Las ancianas asimismo sean respetuosas, es decir, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Verso 4. Que enseñen, mire hermano, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más tienen que enseñar las mujeres a otras mujeres? Versículo 5, que les enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermano, el ministerio que tienen las mujeres en las iglesias es importantísimo, hermano. Pueden enseñar, pueden discipular, pueden evangelizar, pero no en el culto público. Pueden hacerlo en su casa, fuera de su casa, en grupos pequeños de discipulado, en los grupos familiares, en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio. Lo pueden hacer. Dios ha usado y seguirá usando a las mujeres para expandir su reino en la tierra. Pero para que lo haga correctamente, la mujer debe primeramente aprender. ¿Qué primeramente tienen que hacer las mujeres? Tiene que aprender la palabra de Dios y debe de hacerlo con humildad. El segundo punto que vamos a ver entonces, ya hemos visto, hermanos, el primer punto, un llamado a aprender con humildad. El segundo punto son las razones que impiden el liderazgo femenino en la iglesia. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, hay dos razones y vamos a verlo. Vamos a leer versículo 13 y versículo 14. ¿Está conmigo? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Versículo 14. Y Adán
no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hermano, el apóstol Pablo presenta dos razones que impiden que la mujer ejerza dominio, ejerza control o ejerza un liderazgo en el culto público en la casa de Dios. De nuevo, hermanos, vuelvo a repetir, estas razones no son porque el hombre sea superior a la mujer o porque el hombre sea más capaz o más inteligente. Hermano, yo he escuchado a muchas, o por lo menos conozco, varias mujeres con altas capacidades, con muchas destrezas, con un coeficiente intelectual superior a la de los hombres. Pero hermano, no es por eso. Esa no es la razón. Se trata de un orden, hermano. Dios ha determinado un orden divino. No es porque el hombre sea superior o la mujer sea inferior. No, no tiene nada que ver con eso. Ya he dicho que hay mujeres mucho más capaces que los hombres. Pero no es por eso. Es solo por un orden divino. Y Dios lo ha establecido, ese orden lo ha establecido, hermano, antes que la mujer y el hombre cayeran en pecado en el huerto del Edén. Antes de eso, Dios ya había establecido un orden. La primera razón, entonces, vamos a ver la primera razón. Para que la mujer no ejerza control, dominio o liderazgo en el culto público, es el orden divino de la creación original. Esa es la primera razón. El orden divino de la creación original. Lea conmigo el versículo 13. Porque Adán fue formado primero. ¿A quién creó Dios primero? Adán, después a Eva. Punto, hermano. Pero vamos a ahondar un poquito. Dios hizo a la mujer después que al hombre para que ella sea su ayuda idónea. Génesis capítulo 2, versículo 18. Lo leemos juntos, mire. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Mire, hermano, ahí nomás si usted ya se dio cuenta, la ayuda idónea es para el hombre, hermano. Entonces usted dése cuenta que la mujer ha sido creada por causa del hombre. La mujer fue creada, hermano, después del hombre, y lo repito, la mujer ha sido creada por causa del hombre. Primera a los Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer, ¿de quién procede? Del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Nosotros no hemos sido creados por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hermanos, queda claro entonces que en el orden divino de la creación, el hombre fue creado primero y es a quien se le otorga la responsabilidad de ser cabeza, de ser guía, de ser líder de la mujer en el hogar y en la iglesia. La segunda razón, esa es la primera razón, por causa de la creación divina original. Hay un orden divino cuando ha sido creado el hombre y la mujer. El hombre primero, después la mujer. La segunda razón no tiene que ver, y de plano digo, no tiene que ver con algún aspecto de la cultura de Éfeso, como algunos traen
ideas, no, es que las mujeres de Éfeso eran rebeldes y por eso, como eran paganas, y por eso es que Pablo prohibió a las mujeres de Éfeso que no fueran líderes. No, mi hermano. No es por causa, esta restricción no es por causa de algún aspecto cultural de las mujeres de Éfeso. Pablo se va a la caída de la mujer. Y esta caída se produjo porque la mujer se salió del propósito de Dios, que era estar sujeta a Adán y bajo el cuidado de él. A Eva se le olvidó que debía de estar sujeta y bajo el cuidado del hombre y se mandó solita. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice, pero la serpiente, ¿cómo era? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí estaba mal Eva, porque en ningún momento Dios dijo que no tocaran el árbol, solamente dijo que no comieran. O sea, ya estaba hablando incorrectamente Eva. Sigamos leyendo. Versículo 4. Entonces la serpiente, como era muy astuta, le dijo a la mujer, no moriréis, Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, el desenlace de la mujer, el triste desenlace de la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, Dios hizo a la mujer después que al hombre, para que ella sea su ayuda idónea. Ya lo vimos. Pero en este relato histórico que acabamos de leer, muestra que Eva usurpó la función de liderazgo. Ella tomó decisiones que le correspondían tomar solo al hombre. Cuando ella se sale de la protección y del liderazgo de su esposo, se hizo vulnerable, se volvió una mujer vulnerable. ¿Y qué pasó con Eva? Fue engañada y cayó. ¿Quién debió de tomar la decisión de comer o no comer de ese fruto? ¿Quién debió de tomar la decisión? ¿La mujer o el hombre? ¿Quién era el responsable de ella? Era el hombre. El hombre debía de estar también al cuidado de su esposa. Eso también fue otra negligencia. No lo exime a Adán de responsabilidad también. Pero no, la cabeza es el hombre. Pero no podía la mujer salirse de la autoridad de su marido. No podía ella hacer y tomar decisiones sin consultarle a su esposo, que era la cabeza. Pero ¿qué hizo Eva? Se mandó sola. Aceptó la mentira de la serpiente, desobedeciendo a Dios, creyendo en su mentira, y vino la consecuencia que todos conocemos. Leamos el versículo 14 entonces. Leamos el versículo 14 de 1 Timoteo 2. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por supuesto, hermano, y lo volvemos a decir, por supuesto que Adán, después de Eva, también no cumplió con su liderazgo. Él prefirió obedecer la voz de su mujer y desobedecer el mandato de Dios.
Nuevamente aquí vemos un orden divino de liderazgo que fue violentado, quebrantado, fue roto. Acá vemos un orden divino de liderazgo. El líder era Adán, pero se quebró. La mujer tomó decisiones que no le correspondían. Dios había establecido funciones específicas y diferentes para cada uno de ellos, pero fueron desobedecidas empezando por Eva. Esto no exime de responsabilidad al hombre, pues como cabeza y líder elegido por Dios, incumplió también con su llamado. Entonces, hermanos, hemos visto las razones que impiden que el liderazgo femenino se muestre en la iglesia, dentro del servicio público, dentro del culto público. Dios ha determinado dos razones por las cuales la mujer no puede, como dice la Biblia, ejercer dominio ni autoridad sobre el varón. La primera razón es que el hombre fue creado primero antes que la mujer. Y la segunda razón es que la mujer fue engañada primero. El tercer punto y último, vamos a ver la restauración y propósito de la mujer a través de su rol. Las mujeres tienen un rol diferente al rol del hombre. Lea conmigo el versículo 15 de Timoteo, siempre, Timoteo 2:15. Y este es un versículo, hermano, que tenemos que ir con cuidado también. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¡Wow, hermanos! Aquí debemos tener cuidado en pensar que la mujer se salvará de la condenación y ella puede lograr tener vida eterna por engendrar hijos. Hermano, esto contradeciría la doctrina de la salvación solo por la fe. No lo tengo ahí escrito, pero usted conoce el pasaje de Efesios 2, versículo 8, ¿no? Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Les pregunto, ¿el traer hijos al mundo serían obras o no? Claro que serían obras. Hermanos, todos tenemos muy claro que nuestra salvación no es por obras, sino solo por la fe. Recordemos que la Biblia no se contradice, hermano. La Biblia no tiene errores. Pero también recordemos que la Biblia que tenemos en nuestras manos es una traducción de los textos originales al español. Y usted debe saber también que nuestro español ha ido cambiando y evolucionando. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que hay palabras que nosotros ya no las usamos? Y si las usamos, no las usamos en el sentido que fueron dichas hace 500 años atrás. Yo tengo una Biblia del año 1600 y algo más, en donde encontramos la palabra amor, no como amor, sino como la palabra caridad. En ese momento, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice en nuestras Biblias hoy por hoy, en este siglo, en ese tiempo, en esos siglos atrás, diría algo así, porque de tal manera tuvo Dios caridad del mundo. ¿Se da cuenta cómo cambian las palabras de nuestro castellano, de nuestro español? Y hoy la palabra caridad la podemos usar, pero de otra forma, hermano. Entonces, no podemos nosotros ir de frente y decir, la mujer puede ser salva si trae hijos al mundo. Puede ser salva de la condenación o puede ganarse vida eterna por traer hijos al mundo. No, mi hermano. No siempre la palabra salvar, y esto los hermanos del taller de tiempos atrás deben de recordar, no siempre la palabra salvar hace referencia a salvación espiritual. Vamos a tomar dos ejemplos. Mateo 8, 25.
Mateo 8:25. Y lo que vamos a leer está en el contexto de que Jesús calma la tempestad. ¿Se acuerda que Jesús subió a una barca con sus discípulos y empezó una gran tempestad, ¿no? Y como que la barca ya se estaba hundiendo. ¿Se acuerda de esa escena, no? Dice Mateo 8:25. Escuche. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Les pregunto, ¿esa palabra salvar allí se estará refiriendo a salvación espiritual? Le estarán diciendo a sus discípulos: sálvanos nuestro espíritu. Lo que significa, y usted tiene que leer todo el contexto, la palabra salvar aquí significa líbranos del peligro. ¿Ellos estaban en peligro o no? Ellos estaban en peligro de ser muertos, de ser ahogados. Tenían miedo, tenían pavor. Estaban en peligro y usan la palabra sálvanos. Muy bien, podría usted entenderlo: Señor, líbranos del peligro, que perecemos. ¿Se da cuenta que la palabra salvar aquí no significa salvación espiritual? Otro ejemplo, en el mismo Mateo, capítulo 27. Vamos a Mateo 27, versículos 39 y 40. El mismo ejercicio, vamos a hacer el mismo ejercicio. Mateo 27, versículo 39. Se trata aquí de la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo ya está crucificado, ya está en la cruz del Calvario, ya está crucificado. Están los dos ladrones a sus costados, la gente que están abajo se están burlando de Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 39. Y los que pasaban por donde estaba Jesucristo crucificado, le injuriaban, meneando la cabeza. Verso 40. Y diciendo: tú, se refiere a Jesús, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Significará la palabra sálvate que Jesús se debe de salvar espiritualmente? ¿Es que Jesús necesitaba ser salvo espiritualmente? ¿Jesús era un pecador? No, Jesús no necesitaba ser salvado espiritualmente. Entonces, ¿cómo se entiende? Por el contexto de lo que está ocurriendo, podríamos nosotros entenderlo que esa palabra sálvate significa lo mismo que el ejemplo anterior, líbrate del peligro. Y cuando usted sigue leyendo, dice: desciende de la cruz. Sálvate, desciende de la cruz. Sal de ese peligro que vas a morir. Entonces, mis amados hermanos, definitivamente la palabra salvar, volvamos a Timoteo, la palabra salvar en el versículo 15, hermanos, se refiere a librarse de algo. Se refiere la palabra salvar, pero se salvará engendrando hijos, está haciendo referencia a que se puede librar de algo. La mujer puede ser libre de algo. Definitivamente Pablo no está diciendo que las mujeres reciben salvación espiritual a través de traer hijos al mundo. En el contexto que acabamos de explicar de los versículos anteriores, que por culpa de la mujer es que vino toda la caída del hombre, en ese contexto, hermano, en que la mujer, es decir, Eva, fue la que precipitó la caída de toda la raza humana, y por ende las mujeres tienen esa carga, esa responsabilidad, pueden quedar libres de esa culpa, libres de esa carga, libres de ese mal ejemplo, si puede llamarlo así, engendrando hijos. Pero es importante saber qué haría la mujer con sus hijos. ¿Es que solamente la mujer debe traer hijos para salvarse o para librarse de esa culpa, esa carga que cometió la primera mujer
y que ha traído la decadencia a toda la raza humana, ¿será que solamente es traer hijos y punto? No. Ella deberá procurar instruir a sus hijos en la piedad, como lo hizo la abuela y la mamá de Timoteo. Las madres tienen un rol importante en la crianza de sus hijos, sin quitar la responsabilidad que también tienen los padres. Una mamá piadosa tiene más tiempo con sus hijos. Una mamá piadosa va a pensar no tanto en ella como mujer, sino como mamá. Va a pensar en ejercer más influencia positiva sobre sus hijos. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: el punto de Pablo es que aunque la mujer condujo al género humano al pecado, las mujeres tienen el privilegio de llevar al género humano del pecado a la piedad. Por otro lado, el pastor agrega, eso no quiere decir que Dios quiere que todas las mujeres tengan hijos. Algunas no tendrán y otras ni se casarán. Pablo está hablando en términos generales. Hay mujeres que no han podido traer hijos igual que hombres. Entonces, hermano, ¿qué está hablando en términos generales? Volvamos y leamos el versículo 15. Lea conmigo. Versículo 15. Pero se salvará, se librará de engendrando hijos, si permaneciere en fe. ¿Cómo debe permanecer esta mujer? En fe, con confianza en su Dios. Si permaneciera en amor, la virtud por excelencia del cristiano. Y si permaneciera en santificación, con modestia. Lo que está hablando acá Pablo es que una mamá creyente se esforzará para criar hijos piadosos mediante un carácter de fe, amor y santificación que son las marcas de una mujer de Dios. La crianza de hijos piadosos es el rol que la mujer puede llevar a cabo para restaurar aquel propósito original dado por Dios en el huerto del Edén. Hoy, lamentablemente, hay jóvenes influenciadas por las corrientes feministas que no quieren tener hijos. ¿Usted ha escuchado algo así? No quieren tener hijos, mucho menos se quieren casar, quieren convivir, pero en vez de tener hijos quieren criar gatos, perros. De verdad, hermanos. Pero ese no es el diseño original de Dios, ¿no? El diseño original es que el hombre se case con una mujer para toda la vida. Y si a Dios les place darle hijos, pues que ambos se dediquen a la crianza, a la formación del carácter piadoso en sus hijos. El varón saldrá a buscar el sustento material como hombre responsable que él. Y la segunda llamada a guiar la vida espiritual de sus hijos es la mamá. No es la abuelita. Y con eso no quiero decir que la abuelita no ayude, no apoye. Es el padre y la madre. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué podemos sacar para nuestras vidas, para todos nosotros? 3 cositas nada más. Este pasaje que acabamos de estudiar nos habla sobre el orden en el liderazgo y la enseñanza dentro de la casa de Dios, basándose en la creación y la caída, la creación del hombre en primer lugar y la caída de la mujer. Dios no limita el valor ni la dignidad de la mujer, sino que establece un orden funcional en la iglesia. Segundo, ¿qué más podemos aprender? Segundo, el valor de las mujeres en la casa de Dios no está en enseñar desde el púlpito, sino en vivir a la luz de la palabra con fidelidad una vida piadosa. Eso es lo que va a marcar más la vida de mucha gente, el carácter. No tanto en estar en un púlpito predicando, sino más dedicándose a su llamado, a su rol. Y en tercer lugar, recordemos que Dios honra la obediencia. ¿Verdad que Dios honra la obediencia?
Recordemos que Dios honra la obediencia a su diseño original. Dios nos ha mostrado su diseño, un orden que Él lo ha establecido. Y la iglesia florece, la iglesia se embellece, la iglesia crece cuando cada miembro, hombre y mujer, desarrollan su rol con humildad y con santidad. Amados hermanos, somos llamados a tanto hombres como mujeres a cumplir el rol para lo cual hemos sido llamados. Jesucristo es el que ha muerto en la cruz del Calvario. Jesucristo es el que nos ha dado una vida nueva, no una vida vieja. Él no ha venido a remendarnos el carácter, ha venido a cambiarlo, a venir a hacer las cosas nuevas. Usted y yo, hombre y mujer, somos responsables, hermano, de poner en práctica los consejos de Dios. Demos gloria a Dios, hermano, por lo que Él ya hizo por nosotros. Engrandezcamos su nombre. Vivamos siempre sometidos a su señorío. Vivamos todos juntos, hermano, luchando cada día contra el pecado. Y hagamos brillar la luz del Evangelio en nuestros corazones. Que Dios les bendiga.